Bueno, la historia del turbo es tan vieja como la historia del motor a combustión interna. Desde el mismo momento que apareció el motor de combustión, ya sea el ciclo Otto, ciclo diésel, el naftero o el gasolero, como lo conocemos, siempre estuvo la necesidad de poder mejorar la performance del motor, de con un mismo motor lograr más potencia. Arriba tenemos la fórmula de lo que me da la potencia de un motor. Esa fórmula me está indicando que la potencia N de un motor depende de la cilindrada, que es B, lo que está en rojo, de un factor P sub I que depende de cada tipo de motor, del número de vueltas dividido 225 por H, que es los ciclos del motor, si es un motor de 2 tiempos o de 4 tiempos. Cuando los motores eran aspirados, o sea que no tenían turbo, la única forma de aumentar la potencia era aumentando la cilindrada del motor o aumentando el régimen de giro, o sea, las revoluciones del motor. Aumentar la cilindrada tenía siempre el límite del tamaño de motor para el cual iba a ser aplicado. Yo no puedo poner un motor de 12 litros de cilindrada en un Fiat 600. Entonces siempre tengo ese límite. O sea, cada tamaño de motor es adecuado para una aplicación determinada. Y el número de vueltas del motor también siempre tiene varios límites que son físicos. Si aumento indiscriminadamente el número de vueltas, empiezan a aparecer problemas. Primero de cargas sobre las bielas, que las terminan flexionando y rompiendo. Después se genera una inestabilidad en los resortes de válvulas que hacen que no cierren las válvulas del motor. Y por último, pérdidas de carga de la velocidad de pasaje del aire a través de las válvulas, que es la sección más restringida del motor. Pero, digamos, tanto el número de vueltas como el tamaño del motor indirectamente me están dando la capacidad de manejar aire del motor. Y hay una fórmula, que es esto de acá abajo, que yo necesito 15,2 kilogramos de aire por cada kilo de combustible que quemo. Si yo inyecto más combustible al motor, por más que siga inyectando combustible, no aumento la potencia, sino que genero monóxido de carbono o humo negro. De esa forma, llega, digamos, el límite siempre me lo fija la capacidad de aspirar aire del motor. Pero como ven, la relación no es el volumen, sino que es el peso. Si yo comprimo el aire que ingresa al motor, en el mismo volumen voy a tener más peso de aire y voy a poder quemar más combustible. Los primeros intentos de compresión de aire fueron con compresores volumétricos. Cualquiera de los compresores que conocemos, un ventilador axial, un compresor a pistón, un compresor a tornillo, un compresor de lóbulos. De esa forma yo puedo comprimir el aire, pero un compresor lo tengo que mover con algo, directamente acoplado al cigüeñal o con un motor eléctrico que va a consumir energía de la que produce el motor, de un dínamo acoplado al motor. Entonces, si comprimiendo el aire gano 20 de potencia, tengo que consumir 10 para mover el compresor. La ganancia real son 10. Y fue allá que por el año... Bueno, estos son algunos de los compresores que se utilizan en la actualidad. El de arriba es, por ejemplo, lo encontramos en un Mini Cooper y en algunos motores GM diésel de algunos años. Y los de abajo se utilizan mucho en aplicaciones deportivas, sobre todo en Estados Unidos para las picadas de auto. Son compresores con una turbina y se acopla el cigüeñal y se aumenta la velocidad de giro de la turbina con un tren de engranajes que la convierten en un compresor. Esto hoy en día lo podemos ver en motos de agua, también están
bastante aplicado. Pero siempre los compresores consumen parte de la potencia que yo gané comprimiendo el aire. Y fue allá que por el año 1905 a un ingeniero de apellido Bucci, de origen suizo, se le prendió la lamparita. Todos los ciclos, digamos, todos los motores de combustión interna que conocemos siguen o un ciclo Otto o un ciclo diésel. Es la forma de trabajo del motor. Hay una limitación física que dice que cualquiera de los motores solo pueden aprovechar un 33% de la energía que se libera en el proceso de combustión. En el proceso químico de la combustión del combustible se libera una cierta cantidad de energía. El motor aprovecha solo el 33%. Es un límite del ciclo que se sigue. El otro 33% se pierde como energía de baja temperatura. Es lo que saca el radiador del auto. Todo lo que se disipa a través o sea, todo el sistema de enfriamiento del vehículo, ya sea con agua o con aire, está eliminando un 33% de esa energía que no se puede aprovechar. Y hay otro 33% que se pierde a través de los gases de escape. Los gases de escape es un fluido, como un chorro de agua, que se mueve con un cierto caudal y una cierta presión y temperatura. Si yo introduzco una turbina en ese caudal de ese fluido, esa turbina va a girar, como gira un molino en el viento, como gira una turbina hidráulica, ¿no es cierto? Bueno, ese es el principio del funcionamiento del turbo, y la ventaja es que lo estoy comprimiendo el aire con una energía que se perdía. Esa es la gran ventaja con respecto a los compresores, que no consumo parte de la potencia que gane comprimiendo el aire. El sistema de trabajo es muy simple. En amarillo tenemos los gases de escape, que son colectados por el múltiple de escape hacia la carcasa de escape del turbo, conducen ese caudal o ese flujo de gases, inciden sobre la turbina que la hacen girar. En el centro tenemos todos los elementos de sustentación y la turbina fría o compresora aspira aire desde el filtro de aire del motor, lo comprime y lo envía al múltiple de admisión del motor con una presión superior a la atmosférica. Desde que, como les dije, la historia del turbo es tan larga como la historia del motor prácticamente. Desde que el ingeniero suizo se le ocurre la idea en 1905. En 1911 logra hacer el primer prototipo y patentar la idea del turbo. A partir de ahí se siguen dos caminos de desarrollo. Por un lado, Alemania y Suiza con los grandes motores diésel. Ahí van de la mano este ingeniero suizo con Rudolf Diesel, que fue el ideólogo del motor diésel, y Mann. Fueron los grandes, lo que hicieron la mayor cantidad de aporte en el desarrollo del turbo aplicado a motores diésel. Pero siempre hasta ahora en grandes motores utilizados en tracción ferroviaria o tracción marina o planta de generación eléctrica. En cambio, Estados Unidos y Francia toman otra línea de desarrollo, que es la de usar el turbo como compensador de altura en la aviación. En esta época todos los aviones tenían motor de explosión, entonces con la pérdida al subir, digamos, con la pérdida de presión atmosférica con la altura, los motores perdían mucha potencia, entonces se empieza a usar el turbo como compensador de altura para que el motor no pierda potencia con la altura. Y esta línea fue la que más avance trajo para que el turbo pase a la calle, porque en los aviones se necesita poco peso, turbos livianos, entonces fueron achicando el tamaño fue la línea que más desarrolló para que el turbo pase a la calle.
Lamentablemente la Segunda Guerra Mundial fue la que más avance trajo en el turbo.